Pues sí, fíjate que de hecho fue la primera vez que me sucedió algo, yo era muy pequeño. Falleció mi abuelo materno y bueno, en su casa, en una ocasión, hubo una fiesta con una vecina, lo recuerdo muy bien, y yo tenía sueño, me van a acostar al cuarto, en ese cuarto mi abuelo, si no mal recuerdo, ahí también durmió, fue de su cuarto. Entonces me acuesto y pues me dejan la tele prendida, pero pues ya niño me quedo dormido y de repente yo siento como si alguien se hubiera sentado, ¿no? En la cama, en los pies de la cama, y abro los ojos y yo vi a mi abuelo, ¿no? O sea, y me acuerdo que le vi como un filtro, como si tuviera él un filtro, o sea, no se veía color, pues, ¿no? Como una Ujú. persona normal. Parecía que tenía un filtro así Como como blanco y color, negro, no, sepia, como color transparente. café, como color Mm. cafecillo, así medio extraño. Y recuerdo que con la mano me hizo la seña como si me fuera a sentar, como si me dijera, siéntate al lado mío, ¿no? Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde sea y a la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a estas charlas paranormales, a esta nueva sección de Más Terror MX. Y hoy estoy muy contento y muy feliz porque mi padrino va a ser alguien que yo quiero y admiro demasiado. Tengo el honor de llamarle amigo. Él es Alex de El Infinito Podcast. Hola Alex, ¿cómo estás? ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Pues muy contento y feliz de que me nombres padrino de esta nueva sección en tu canal, de este nuevo proyecto, que yo sé que tendrá muchos éxitos. Y pues muchas gracias por tomarme en cuenta. Eso esperamos, amigo. Mira, te platico rápidamente cómo va a ser la dinámica de este nuevo programa, también para que los que nos estén viendo sepan más o menos cómo es. Te voy a hacer una pequeña entrevista para saber, para que nos cuentes a todos y a los que no te conozcan quién es el Infinito Podcast, a qué se dedica, qué es lo que vamos a encontrar de contenido. Y también vamos a tratar un tema que yo sé que a ti te gusta mucho, que es el de las abducciones extraterrestres y los contactados. Pero eso ya va a ser después. Como te digo, me gustaría que la gente conociera más sobre el Infinito Podcast. Si pudieras contarme, por favor, cómo surgió la idea de crear el Infinito Podcast y que les platicas a los que nos estén viendo cuál es la temática principal de tu canal. Va, pues mira, el infinito empieza, bueno, yo desde siempre me ha gustado estos temas, desde morrito, los temas paranormales, ovnis y demás, y como en aquellos años, yo recuerdo mucho, en casa de mis abuelos maternos, ellos tenían cable. Yo en mi casa no tenía cable, pero ellos ahí sí. Entonces cuando iba, recuerdo mucho que había un canal que se llamaba Infinito, no recuerdo si era argentino, creo que sí era argentino, y en ese canal pues hablaban de todo este tipo de cosas, ¿no? Esoterismo, cosas paranormales, ufología, de todo este tipo de cosas que me laten, ahí hablaban de eso. Y yo me acuerdo que estaba morro y me llamaba mucho la atención ese canal y hasta cierto miedo, ¿no? Porque luego había veces que sí tocaban temas pues fuertes, por ejemplo, exorcismos, ¿no? Que pues, siempre es un tema pues pesado, ¿no? Oscuro. Entonces siempre me gustó esa onda y siempre se me quedó en la mente ese nombre del canal. Ujú. Entonces, durante la pandemia, esta pandemia que nos afectó a todos y que pues nos hizo estar a muchos en nuestras casas sin poder salir, sin hacer nada, pues yo dije, ¿por qué? Empecé a escuchar muchos podcasts, empecé a escuchar muchos podcasts, me empecé a meter más en YouTube, a conocer más canales y demás. Y entonces yo le dije a mi esposa, le dije, oye, me gustaría hacer como, pues, podcast, ¿no? O videos, luego me latería como expresar ciertas ideas. Y ella me dijo, pues anímate, ¿por qué no lo haces, no? Pero yo en ese tiempo no tenía ni computadora, ni micrófono, nada más tenía mi celular y unas manos libres de esos del metro de a 20 pesos con micrófono. Entonces, pues dije, lo voy a hacer. Entonces empecé como empecé a tener varios nombres, ¿no? Bueno, yo empecé así como a escribir varios nombres, pero pues como que no me llamaban, unos eran muy largos, otros pues se me hacían poco, no tan fáciles de recordar. Y entonces una de esas, me acuerdo de este canal, me acuerdo cuando lo veía y dije, pues escucha chido el infinito, ¿no? Y dije, Ujú. bueno, dije infinito, pues al final de cuentas, pues es algo que no puedes definir al final de cuentas, ¿no? Pues es infinito, ¿no? Infinidad de Exactamente. números, infinidad de cosas. Entonces yo dije, bueno, pues me gustaba este canal, le voy a poner el infinito.
y dije, ¿qué voy a hacer? Y a mí siempre me ha gustado mucho el radio, o sea, por ejemplo, La Mano Peluda con Juan Ramón Sáenz, a mí me encantaba, ¿no? Desde niño y otros programas que no eran forzosamente de terror, pero a mí siempre me gustó mucho el radio. Eso se quedó mucho por parte de mi abuelo paterno, en paz descanse, él escuchaba mucho el radio y luego yo me acuerdo que cuando él estaba acostado en su cuarto me metí con él y ponía varios programas de radio y siempre me gustó, ¿no? Me encanta esta onda de que el radio te teletransporta y te hace imaginar, ¿no? Las cosas. Entonces, pues los podcasts, sí, exacto. Entonces los podcasts se transformaron en el nuevo radio, ¿no? De esta generación. Y dije, pues voy a hacer podcast y le puse el Infinito Podcast. Y de hecho mi primer episodio, que ahí todavía lo tengo, se llama La Pandemia del Miedo, donde hablo de esta pandemia que nos azotó, desde todos los orígenes conspiranoicos, y también pues empecé a investigar ciertos informes oficiales del gobierno, tanto americano como chino, o sea, ahorita lo escucho y pues se escucha pésimo porque lo grabé con mi celular en la madrugada, con un micrófono así de unos audífonos bien chafas. Pero la información que di, pues a mí me gustó que no la había escuchado en otros lados, ¿no? O sea, habían hablado sobre el origen de esta pandemia, pero no con la información que yo empecé a dar. Entonces ahí me empecé a animar, empecé a hacer más episodios, hasta que, pues digo, ya después fue cuando afortunadamente topé contigo, con Raúl, y ahí pues ya empecé a ver pues la otra onda, ¿no? De los videos de YouTube. Tú sabes, antes pues siempre había lo clásico, ¿no? Dross y todos estos nombres fuertes de YouTube. Entonces cuando empiezo a conocer y empiezo a abrirme más y que empiezo, por ejemplo, a conocerte a ti, Más Terror, Terapia de Terror, que empiezo a conocer a Mundo Escéptico, La Cripta, todos nuestros compañeros de los terapeutas y aparte otros colegas también del medio, me doy cuenta que pues puedes hacer también videos, ¿no? Y hasta apenas, ya ves que no tiene mucho que me animé a los videos en YouTube, entonces hice una diferencia en el podcast, pues sí me aviento los temas largos, fuertes, y me late porque puedo meter audios audios fuertes, música, y no tengo problemas de copyright y eso, y puedo hablar sin censura. Y en YouTube, pues sí me tengo que ir más relax, ¿no? Entonces trato de tocar en YouTube pues temas, no quiero decir que los de siempre, o los clásicos, pero temas que no comprometan tanto la cuenta, ¿no? Y de hecho subí el de Pachita y me lo restringieron de edad. Entonces creo que trato de irme por esos dos lados. Por un lado en el Infinito Podcast, que es el podcast tal cual, ahí pues sí me aviento, yo creo que sí me dejo ir tal cual, me aviento mis locuras, todas mis ideas, y hablo lo que es, ¿no? Y realmente lo que pienso. Y en YouTube pues doy más que nada pues el caso, por ejemplo, el último que subí fue de los ambetos, de estos como rituales de la magia vudú, y doy como más en específico la información y datos rápidos para que pues el video sea más fácil de digerir y que no pase de 15 minutos. Creo que el más largo que tengo dura 14 minutos, algo así. Entonces es la diferencia, y pues en YouTube van a encontrar los casos resumidos, pero con la información necesaria. Y en Spotify van a encontrar casos completamente fuertes, largos y con muchísima información. De hecho, pues tengo algunos que son de 2 partes, 3 partes. Y pues eso es el Infinito Podcast. Entonces es lo que pueden encontrar tanto en Facebook, en YouTube, como en streaming, que es Spotify, Apple Podcasts, iVoox y todo eso. Sí. En YouTube lo haces un poquito más friendly, ¿no? Pues sí. Sí, para que el señor YouTube no se enoje. Cuando yo te conocí, algo que me gustó, porque yo te conocí cuando hacías los podcasts, bueno, sigues haciéndolos, pero tus podcasts en lo que es Spotify y en Google Podcast y todos estos, me llamó mucho la atención precisamente lo que tú dices, la información que das, porque das información que a veces es muy difícil de encontrar, no cualquiera te maneja ese tipo de información. Me gustaría que nos platicaras cuál es tu proceso de investigación para que lleves a cabo tus podcasts, cómo haces esa investigación, que como digo, es muy completa. De verdad, vayan, escúchenlo, porque tiene información muy completa de muchos temas, pero sí, ¿cómo es ese proceso que llevas a cabo? Bueno, a mí me gusta mucho leer, tengo muchos libros de diferentes temas, y luego bueno, creo que a veces
nos falta como esta cultura tal cual en el país de leer, porque luego hay muchas cosas interesantes en libros que tal vez ni siquiera son del tema, ¿no? Tal vez hay libros que ni siquiera son de tema paranormal o tema ovni, pero tienen ciertos datos clave que te van a ayudar luego en algunas investigaciones. Entonces, me baso mucho en libros. También, por ejemplo, sigo a diferentes, es que no sé si decirlos, bueno, nombrarlos o llamarlos periodistas o investigadores, pero bueno, yo creo que sí pueden llamarse así. Por ejemplo, sigo uno que a mí me gusta mucho su trabajo, que se llama Chris Everard, es de Reino Unido. Él maneja mucho esta onda de la conspiración, pero también él está muy metido en en toda esta onda ritualística de rituales y demás. Entonces me ha aventado todos sus documentales, audios, libros que tiene, es difíciles de encontrar también, muy censurados sobre todo, o sea, no es fácil de encontrarlos. También, por ejemplo, uno que es muy controversial, pero que también tiene mucha información y que muchos le han dicho, es que está loco, dice barbaridades, David Icke, pero eh, con el paso del tiempo, a la realidad que estamos viviendo actualmente, muchas de las cosas que él dijo hace 10 años, hace 15 años, se están volviendo realidad, ¿no? Entonces, me gusta investigar sobre ellos. En internet también me meto, pero me meto más como a la web profunda, no ando, o sea, no busco en Google, me meto más a otro tipo de buscadores. Uno de los que más utilizo es Yandex, porque a partir de ahí empiezo a saltar de página en página hasta meterme en unas muy extrañas. Y también, por ejemplo, en Telegram, últimamente hay muchos grupos en Telegram de que hablan de ufología, cosas paranormales, conspiraciones, de infinidad de grupos que hay en Telegram. Entonces me he metido a varios y hay muchas personas que, por ejemplo, tienen libros en PDF muy raros, ¿no? De encontrar físicamente o de encontrar en línea. Y entonces me baso, a partir de ahí empiezo a, por ejemplo, ¿no? Voy a hablar de, no sé, ¿cómo vamos a ver? Contacto alienígena, ¿no? Entonces empiezo a basarme, primero si tengo ciertos libros de eso, empiezo a leer y empiezo a sacar de ahí las ideas que yo siento que más importantes, datos importantes. Después de ahí me paso a internet y si en estos grupos encuentro, pues también, ¿no? Me meto y lo que pueda sacar. Entonces trato de hacer una recolección de datos de todo lo que tengo yo a mi alcance y a partir de ahí también pues busco, ¿no? O sea, me pongo a buscar en internet, en YouTube o en Spotify, episodios de podcast y videos y trato de ver qué han dicho, ¿no? O sea, en qué han hablado de cierto tema. Y yo cuando los escucho y digo, bueno, hablaron de esto, de esto y de esto, pero no han tocado estos temas no sé, si escucho 5 videos, tal vez en 4 no tocaron cierto tema, pues yo trato de meterle ese y me le meto más información que no escuché en ninguno de los episodios o videos que yo vi o escuché. Entonces es lo que a mí me late, ¿no? Meterle esa información, pues que no es tan conocida, información diferente y muchas veces, digo, en todos los que he hecho de conspiraciones, o sea, en todos mis episodios que he hecho de conspiraciones, creo que la verdad, y así lo podría asegurar en Spotify, que he escuchado muchos podcasts de eso, creo que la neta, así tal cual, hay información que yo he dado que nadie más había dicho. Entonces, es lo que me late, ¿no? Darle ese pequeño plus de ciertos datos, información y cosas que pues no he escuchado o no he visto en otros lados, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque como nos estás platicando, y ahora entiendo el por qué tu información es tan completa. Bebes de muchos lados, no únicamente de Internet, como muchos creadores de contenido a veces lo hacemos. Nos metemos a Internet, a las páginas que encontramos, investigamos, y sobre eso sacamos el tema. Sin embargo, tú lo has dicho, desde libros, digamos, un poquito más viejitos, hasta lo que está saliendo últimamente y en diferentes tipos de plataformas. Lo has dicho también, te metes a diferentes páginas, diferentes libros e investigas con diferentes divulgadores de este tipo de temas. Exacto. Esto me lleva a otra pregunta y supongo que te va a ser un poquito difícil contestarla, pero cuando haces las investigaciones para tus episodios, ¿qué es algo que has descubierto que digas, caray, esto sí ni siquiera me lo imaginaba? Ya sea sobre ovnis, misterios, crimen real, criptozoología, lo que gustes. ¿Qué es lo que descubriste que dijiste, esto no me lo esperaba ni lo imaginaba? Pues, bueno,
Por ejemplo, en todos los episodios de conspiraciones que he hecho, me he encontrado cosas bien extrañas, ¿no? Bien raras. O sea, por ejemplo, cuando hice el del culto a Saturno, ¿no? Es algo que, pues la verdad era un tema que yo conocía poco. Empecé a investigar más y me empecé a dar cuenta que, porque bueno, una de la simbología que la gente o el culto que tienen hacia Saturno utilizan mucho es el cubo negro, ¿no? Entonces me empecé a dar cuenta cómo este cubo negro está presente en muchísimos lados y ni siquiera nos damos cuenta. O sea, es una simbología que se utiliza en muchas marcas. De hecho, algunos países la han utilizado, el cubo negro, ¿no? En Wall Street, por ejemplo, hay un cubo negro gigantesco que tienen ahí como pues una escultura y ni siquiera, o sea, es que a lo que yo voy es que luego en ciertas cosas así ni siquiera te pasa por aquí que eso pueda tener una simbología, ¿no? Entonces, en todo esto de las conspiraciones me he encontrado cosas así. Por ejemplo, me encontré una página y en alguna ocasión, no sé si fue Dross, que creo que sí fue el que habló sobre un tipo que hacía experimentos con los billetes con los dólares, con los billetes. Y lo que hacía él es que los ponía bajo un microscopio y a la hora de él empezar a enfocarlos, se podía ver, pues ahora sí que con un zoom ya súper elevado, ¿no? Se podían ver rostros y hasta ciertos movimientos, ¿no? O sea, de verdad, o sea, órale, qué loco. Se llama The Money is Evil, algo así, o The Evil is the Money, una cosa así se llama esa página, que la otra vez iba a hacer un podcast sobre eso, lo iba a meter y ya no encontré la página. O sea, ya no le he encontrado la página. Entonces es algo muy loco y de hecho, no sé si Dross bajó el video. Yo me acuerdo que de ese habló, ya tiene unos años que habló de ese video. Fue cuando empezó como a hacer videos así de terror o de ciertos temas en específico muy chidos. Fue como, yo creo que fue su mejor momento cuando subía videos de esos. Y subió ese y después yo cuando empecé a investigar de esto, me empecé a dar cuenta porque bueno, de hecho, en todos estos temas que te digo de conspiración, cuando empecé a investigar me salió justo este tema y fue algo que me impresionó mucho, ¿no? Porque no era solo una toma, o sea, él tenía un archivo fotográfico y de video, pero brutal, de diferentes tomas de diferentes billetes y en uno se veían unos rostros, ¿no? ¿Cómo se llama este fenómeno cuando tú ves la pareidolia en las nubes? Ajá, o sea, él lo dice, ¿no? O sea, puede ser pareidolia una vez, dos veces, pero en todos los billetes se repetía y en todos había como un cierto patrón, ¿no? De rostro que se vea como demoníaco, si lo quieres ver así, monstruoso, pero lo que eran más impresionantes eran los que se podía ver como si tuvieran movimiento. Había unos que hasta parecía como que se reían, o sea, una risa como burlona, grotesca. Entonces, eso es de lo que más me ha impresionado. Después cuando investigué, bueno, esto nada más no lo voy a decir como tal, pero cuando investigué lo de la pizza, pues me metí a cosas muy fuertes, la verdad, cosas aberrantes, grotescas. Me di cuenta verdaderamente de lo que es el ser humano en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, pues sí me he metido a ver cosas muy, muy fuertes, la verdad. De hecho, Ricky le mandé un video que encontré de Jeffrey Epstein, un video fuerte, un video rarísimo de ver, de donde está torturando a una persona, y la verdad es que es un video brutal. Entonces me he encontrado cosas muy fuertes, ¿no? Cosas que te impresionan, ¿no? A tal grado de que luego dices, verdaderamente es correcto, o sea, yo sé que estoy investigando, pero ¿es correcto investigar a tal punto de meterte a tales lados? O sea, creo que luego sí me he preguntado eso, ¿no? Y he tenido, cuando hice esta trilogía de la pizza, la verdad es que tuve hasta pesadillas, o sea, de verdad, las cosas tan fuertes que vi y que al final de cuentas no todos eran fotos o videos, ¿no? También personas como tú y como yo que hablaban pues de temas grotescos, asquerosos y repugnantes como si fuera nada, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que más me ha dejado estas investigaciones, que más me ha sacado de onda, que más me ha dejado impresionado. Y por otro lado, pues evidencias, ¿no? Hay muchas evidencias que la gente no se atreve a subir a Facebook, Instagram, TikTok, a donde quieras ver en estas redes normales o clásicas, si lo quieres ver así,
pues no se atreven porque tal vez se van a burlar de ellos, no les van a creer, etcétera. Entonces, sí he visto muchas evidencias, por ejemplo, ahora que estuve viendo mucho de criptozoología, hay ciertos videos de personas que viven en bosques cerca de parques nacionales en Estados Unidos, en Canadá, y vi ciertos videos muy impresionantes, ¿no? No te puedo decir qué ser era, porque no tenía forma de algún ser que haya visto, pero sí había videos muy impresionantes que desgraciadamente luego estas páginas son tan underground que no permiten como que la descarga de los videos o sí. Entonces, y no sé si yo tal vez agarrarlos y subirlos a YouTube me metan una bronca y me los bajen o algo así. Entonces sí me he encontrado con mucha evidencia muy chida y cosas o casos que pues no encuentras en la red normal, ¿no? Pero tienes, ya investigando fuerte, pues sí te encuentras cosas muy, muy locas, la neta. Muy raras, ¿no? Por Pues ejemplo, me llama la sí, sí. atención esto de los billetes. No sé si sean los billetes de una sola denominación o en los No, billetes de eran todas las denominaciones. sí, de todos. Es que tengo que es impresionante porque eran de todos y él tiene así tiene un archivo fotográfico, o sea, miles de fotos, miles de Ujú. videos y se ve impresionante, o sea, y tienen caras así como, pues sí, demoníacas, si lo quieres ver así como demoníacas, muy, muy raro, la neta. Sí, bueno, se supone, bueno, ves que se dice que de por sí el billete de los Estados Unidos tiene simbología ritual, ¿no? Sí, Desde el ojo que todo lo ve, que de los Illuminati, el búho que también está por ahí sí, asociado a algún culto ritualista, etcétera. Entonces sí se me hace impresionante también que ya dentro de todo lo que es el diseño también hayan metido ese tipo de rostros. sí, Además de lo que mencionas, ¿no? Del episodio este de las pizzas, sí, no. la verdad es que sí te deja impresionado. Y yo te lo comenté cuando los escuché. Si uno que los nada más escucha el episodio se queda impresionado, no me imagino todo lo que tuviste que haber visto, investigado, leído para hacer ese episodio. Si debió haber sido bastante impresionante para ti. Sí, sí fue fuerte, fue algo fuerte, la verdad. Pero bueno, para ir acabando con la mini entrevista, mi buen Alex, platícame, ¿tienes algún plan a futuro para el Infinito Podcast? ¿Algún proyecto que tengas en mente en especial? ¿O cómo ves tu proyecto? Bueno, en un futuro pues sí lo veo mejorado al 100. Desgraciadamente, ahorita actualmente por ciertos asuntos personales, pues no le he podido dar como el, la continuidad que yo quisiera tanto a los podcasts como los videos. He tenido ahí unos asuntos personales que me lo han impedido al 100 como yo quisiera, pero sí quiero en un futuro, ¿sabes qué me gustaría mucho? Hacer streaming. La verdad es que me llama mucho esa onda de Twitch o en alguna de estas plataformas, sí me latería como hacer streaming tal cual, o hasta mismo YouTube. Me llama mucho la atención eso y creo que me gustaría aparte de mejorar los videos y las ediciones, tanto de audio y video de los dos lados del podcast y de los videos, también me latería como darle este plus, ¿no? De tal vez empezar a hacer streaming, pero me gustaría hacer streaming pues casi diario, ¿no? Pues como los que se dedican al streaming al 100%, Ujú. ¿no? Tal vez unas 3 veces a la semana, 4 veces a la semana. Y me gustaría más que nada o sea, que la gente empezara a tomar el infinito como una plataforma donde puedan contar todas sus anécdotas y sus historias, ¿no? También, así como al estilo de La Mano Peluda o de, por ejemplo, Coast to Coast con Art Bell, ¿no? Allá en Estados Unidos. Ujú. Eh, Porque luego hay muchas personas que se quedan con historias, con evidencia que no quieren sacar a la luz, ¿no? Por miedo a ser o que se burlen de ellos o de que no les creas. Y a mí me latería eso, ¿no? Ser la parte donde sí, yo te voy a creer, yo te voy a escuchar, mándamelo. Y como lo he dicho, ¿no? O sea, creo que a nadie le hace mal ser escuchado y que, o sea, porque digo, cuando llegamos a escuchar La Mano Peluda en un programa normal, no todas las historias eran buenas, o sea, honestamente, ¿no? O sea, no todas las Sí. historias eran creíbles si lo quieres ver así, pero la gente se desahogaba y la gente buscaba ese alivio, ¿no? De decir, es que estaba en mi casa, escuché un ruido y me dio miedo.
ah, sí, no, pues probablemente sí, puede ser un fantasma o fue un ruido X, ¿no? De tu casa, pero la gente se desahoga con eso y hay gente que pues probablemente tenga historias muy fuertes, ¿no? Allá afuera que no se atreven a contarlas por el miedo al rechazo, a la burla, al no creerle. Y eso a mí me latería mucho, o sea, eso que la gente diga, ah, no, pues puedo contar mi historia, puedo enviarle mis evidencias sin problema alguno. De hecho, digo, han sido unos tres, creo que cinco a lo mucho personas, seguidores que me han mandado evidencias. Hay una que tengo ahí, las tengo ahí, es muy impresionante, es un chavo que me mandó, bueno, porque antes yo de tener mi página del Infinito Podcast junto a mi hermano, teníamos, bueno, todavía tenemos una página que se llama Comunidad OVNI México. La verdad es que un tipo donde sí creció y pues la dejamos, lamentablemente la dejamos sin contenido mucho tiempo, años te podría decir. Y cuando la empecé a retomar otra vez, un chavo me mandó mensaje y él me pidió que todo fuera anónimo. De hecho, él me pidió que no subiera nada de lo que le mandé, que él solo quería como que yo le diera mi opinión, que yo, pues yo creo que quería compartir esto. Él me contaba que en la noche él sentía que le hablaban, o sea, cuando él empezaba a quedarse dormido, él dice que escuchaba como si alguien le hablara y esa como plática lo inducía como al sueño. Entonces él me dice que cuando él empezaba a quedarse dormido, él cuando empezaba a cerrar los ojos, y ya ves cómo sientes cuando te empiezas a quedar dormido, como que empiezas a entresoñar, así medio extraño se siente. Sí. Él dice que sentía así, pero escuchaba esta voz que él dice que no le entendía lo que decía, pero él me enseña unas fotos de su cuarto, tiene una pared, está la pared blanca, y en la pared él dice que cada que se levantaba al otro día, cuando no era diario lo que le pasaba esto de escuchar estas voces, pero cada que le pasaba al otro día en la pared estaba pintada, pero él lo hacía, ¿no? O sea, como sonámbulo, pues. Entonces me mandó las fotos. Exactamente, pero no se daba cuenta. Entonces él me mandó las fotos y son las fotos y están así como pintadas y al principio pues él me dijo velas y me dice te darás cuenta que al principio pues no se ve nada y sí parece que si fueran rayones, pero él cuando le mete un filtro y cuando ya ves la imagen con el filtro parece como si estuviera dibujando a personas alrededor de él, o sea como si estuviera acostado él y personas alrededor de él, pero es con un filtro. Y después me mandó un audio que él dejó grabado en la noche, donde se escucha cómo le dicen, tranquilo, no pasa nada, estamos contigo, o sea, está bien loco y aquí lo sigo teniendo, pero él me lo pidió, por favor no subas nada de esto, no, solo quiero que lo veas tú. Entonces, pues por respeto a esta persona no lo he subido y porque sé que me sigue todavía en mis podcasts y eso, así que le mando un saludo, él sabe de quién estoy hablando y ahí lo tengo, ¿no? Entonces, eso me latió. Hay otra persona en Instagram que me mandó apenas un video que grabó una amiga en un panteón, no recuerdo dónde, y se escucharon unos gritos bien, bien raros. Una chava me mandó una grabación de La Llorona que grabó cuando se estaba escuchando. Me han mandado fotos también, personas. Me mandaron una foto de una persona que se está tomando una selfie y está su rostro normal y al lado de su cara aparece su mismo rostro, pero como diferente, o sea, se ve como hasta más avejentado y sonriendo. Y él en la foto está normal, o sea, sí, o sea, me han mandado ese tipo de evidencias que, por ejemplo, pues yo no soy un experto en fotografía, ¿no? Un ejemplo. Y yo puedo decir, no, pues es tu doppelganger, ¿no? O es tu espíritu, se salió. pero pues no sé, digo, son todo este tipo de evidencias que a mí me gustaría en un futuro ser como medio, ¿no? Donde la gente se puede expresar, donde la gente mande sus evidencias y de ahí empezar a hacer investigaciones o así. También me la tendré como a lugares, ¿no? A grabar y así, pero digo, eso ya sería más adelante, pero sí, lo primero, quiero mejorar en todo aspecto, tanto YouTube como el audio, como los podcasts, y pues seguir dándole, ¿no? Y quién sabe, tal vez algún día en un futuro, no sé, ya pueda hacer no sé en un futuro cómo van a funcionar las redes sociales, no sé si va a seguir siendo YouTube, Spotify, pero que en un futuro digan el infinito, pues es tal cual este medio donde podemos irnos a expresar de todos estos temas, pues sin explicación, ¿no? Entonces eso es como yo veo a futuro mi proyecto. Si me lo permites,
aparte de esto, que como lo ves, de que es una plataforma donde la gente se puede expresar y pueda darte también sus evidencias, yo al infinito, de forma personal, lo veo a futuro como un referente en todo este tipo de temas de misterio. ¿Por qué? Por lo que ya hemos platicado, por tu forma de investigar, por todo lo que das. Porque efectivamente, escuchando tus podcasts, das más información de la que generalmente se da. Yo espero de verdad y lo deseo en un futuro que seas tú este referente en cuanto a temas de misterio, que cuando digan quiero saber algo, se refieran al infinito, se refieran a tu plataforma, a tus páginas, a lo que existe en ese momento. Y sé que lo vas a lograr y sé que vas a hacer eso que quieres de que la gente se pueda expresar. Porque como lo dices, la gente quiere expresarse, a veces quiere desahogarse. Uno no es nadie para decirle a la gente, no es cierto, lo que tú viste es falso, porque no lo sabemos. Como siempre lo hemos dicho, la gente ve algo. Sí. Hay que ver la circunstancia y sus sesgos para ver por qué le está dando esa interpretación. Puede ser que tenga una explicación totalmente, puede ser que no, puede ser que realmente sea algo paranormal, pero la gente de entrada hay que creerle lo que nos está diciendo, porque ellos algo vieron, efectivamente. ¿Sí? Y hablando de estos temas, y hablando de expresar y de decir temas paranormales, ¿tú has tenido algún encuentro paranormal? ¿Has tenido algún caso, algo que te haya sucedido, que te haya impresionado, que gustes compartirnos? Pues sí, fíjate que de hecho fue la primera vez que me sucedió algo. Yo era muy pequeño. Falleció mi abuelo materno. Y bueno, en su casa, en una ocasión, hubo una fiesta con una vecina. Lo recuerdo muy bien. Y yo tenía sueño, me van a acostar al cuarto. En ese cuarto, mi abuelo, si no mal recuerdo, ahí también durmió. Fue de su cuarto. Entonces me acuesto y pues me dejan la tele prendida, pero pues ya niño me quedo dormido y de repente yo siento como si alguien se hubiera sentado, ¿no? En la cama, en los pies de la cama, y abro los ojos y yo vi a mi abuelo, ¿no? O sea, y me acuerdo que le vi como un filtro, como si tuviera él un filtro, o sea, no se veía color, pues, ¿no? Como una persona normal. Parecía que tenía un filtro así como color negro, no, como color café, como color cafecillo, así medio extraño. Y recuerdo que con la mano me hizo la seña como si me fuera a sentar, como si me dijera siéntate al lado mío, ¿no? Y pues yo estaba bien morro, o sea, o sea, es algo que no me olvido, me impresionó, o sea, me dio miedo, pero fue más como el no saber qué pasa, ¿no? O sea, como esto tan inexplicable que vi. Entonces cerré los ojos, me tapé y los abrí. Y mucho tiempo, fíjate que yo eso me lo callaba mucho tiempo, ¿no? Porque yo decía, ¿qué tal si estaba dormido? O pues no sé, o sea, lo soñé, no sé, o sea, siempre me quedé con eso. Y de hecho, así te lo confieso y se los digo hasta hoy en día. A veces no sé si fue verdad lo que vi o no fue verdad. La verdad es que desconozco, pero de que sí vi eso, sí lo vi, o sea, y me impresionó. O sea, hasta el día de hoy me sigo acordando y digo, o sea, verdaderamente vi a mi abuelo o qué fue, ¿no? ¿Por qué yo lo vi, no? Otra de las cosas que me sucedió ya más, perdón, ya más grande, sí. Antes de que me cuentes otra historia, nada más me gustaría preguntarte, cuando tú ves a tu abuelo, ¿sentiste miedo o nada más fue la impresión de saber que tu abuelo ya no estaba y que lo estabas viendo? Pues fue más que nada eso, fue la impresión, fue como... ¿Cómo te diré? Sí, fue como una impresión de niño, así como decir, wow, ¿qué es esto, no? ¿Qué pasa? Así. Y me tapé porque sí sentí un poco como de miedo, pero más que nada fue como la impresión de no saber qué estaba pasando, ¿no? Como desconocimiento, ¿no? De qué es esto, de qué está pasando. Entonces, así miedo, no, la verdad es que no sentí un miedo tal cual, pero sí una como desconcertado, ¿no? Estaba como sacado de onda, ¿no? Exactamente. Y pues bueno, o sea, eso, no sé si hoy en día llego a ver uno de mis abuelos, pues yo creo que ahora sí no sé, hasta me da el azúcar, ¿no? La neta. Pero te preguntaba, sí. Porque lo que platican o cuentan los investigadores paranormales es que cuando tú ves este tipo de apariciones y sientes miedo, es porque es una energía de bajo astral que se está haciendo pasar por tu familiar. Si en este caso tú no sentiste ese miedo, más bien la impresión de haberlo visto, probablemente es que tu abuelo se haya ido tal vez a despedir de ti. No sé si haya tenido la oportunidad antes de fallecer, pero pues, si no, tal vez se fue a despedir de ti. Pues mira, yo era muy pequeño, la verdad. Cuando él falleció yo tenía 3 años.
Entonces yo era muy pequeño, honestamente. Y yo a lo que recuerdo, pues no sentí miedo, la verdad, más que nada fue la impresión. Fue como, wow, ¿qué es esto, no? El impacto, ¿no? De ver algo así. Pero pues no sé si fue a despedirse, y si fue así, pues qué chingón, ¿no? Que mi abuelo fue a despedirse de mí. Pero te digo, yo era muy pequeño, tenía 3 años, ¿no? O sea, sí fue muy repentina su muerte, la verdad, pero pues no sé, creo que algo ahí hay. Y de hecho, ahorita ya que recordé, eso se había comentado, creo, en algún programa. Mi mamá antes, no se lo comenté con los camaradas de autopsia de la SIGE, un saludo. Recuerdo cuando mi mamá, hubo un tiempo donde ella tenía mucho esta fijación de grabar su casa, güey. O sea, de repente ella, no sé, adornaba Día de Muertos y empezaba a grabar la casa, güey. Y empezaba, esta es de mi sala, aquí está la ofrenda, los cuartos y así, Navidad y demás, ¿no? Y en una ocasión está grabando ella, así la casa de Navidad, y me acuerdo que me hizo una piñata en aquella ocasión ella y la está grabando y demás. Y de repente, cuando ella está grabando, de tajo se corta esa grabación y la cámara parece como si estuviera enfocada hacia la cocina, así como en diagonal hacia la cocina, y pasa alguien y regresa a la grabación normal. O sea, nadie sabe qué onda. O sea, en ese tiempo mi mamá pues no nos dejaba no nos dejaba agarrar la pinche cámara de video, porque para ese tiempo era, puta, ya sabes, ¿no? Era como la novedad, era cara y pues Sí. no, ustedes no la agarran. Entonces, y mi mamá siempre ha sido de tener siempre ella o sea, de cuidar mucho sus cosas, y la tenía siempre levantada. Entonces nunca supimos por qué fue eso. De hecho, ahí tengo ¿cómo se llama? El disco donde está la grabación esta, y se ve impresionante. O sea, ella está grabando y de repente es como si grabaras el video, al segundo 10 le cortas ese pedazo, metes esta nueva grabación donde pasa alguien y dejas que vuelva a correr el video. Y la neta es que eso sí pues sí estuvo bien loco, ¿no? Sí estuvo impresionante también. Y otra de las que a mí más me ha impresionado, digo, he visto ovnis, la neta he visto ovnis, he visto unos impresionantes. Me acuerdo mucho de uno que vi en un festival de música. No me metí nada para la banda. No me metí nada. Y Vamos aclarando. sí, y había 3 esferas metálicas en el cielo y les pegaba el sol, y les pegaba el brillo, así se veía el reflejo del brillo del sol tan fuerte, y eran 3 esferas metálicas. No se alcanzaba a ver ventanas, nada, algún modo algún motor, si lo quieres ver así. 3 así en fila, grandes, y se veían cerca. Con mi hermano, también cuando vivíamos en Canadá, vimos un ovni cerca, muy cerca, la verdad. Y yo recuerdo, tenía un color metálico extraño, un metálico raro, y se veía cerca. O sea, era un platillo volador tal cual, se movió a una velocidad bien, bien extraña. Cuando fui a Huastepec, no tiene mucho, fue el año pasado, fui a acampar con unos amigos. Ya de regreso estaba muy despejado el cielo y vi una esfera metálica que pasó rápido, y también hasta le pegó la luz y se deslumbró. Y lo más loco que ya después, ya sin conciencia, me pasó junto con mi hermano. Haz de cuenta que estábamos fuera de la casa, eso pasó en Canadá, estábamos fuera de nuestra casa, estábamos sentados en el balcón, estábamos esperando que saliera mi mamá, ya nos íbamos, eran como las 9 de la noche más o menos, y estamos platicando y pasa un señor en su bici y toca la campana, ting, ting, pero así, y lo volteamos a ver, nos volvemos hacia voltear, no pasaron 2 segundos y vuelve a pasar el mismo señor en la misma bici y vuelve a tocar la campana de la bici. Ah, O sea, ¿como un nos error de quedamos, la Matrix? pues sí, fue así como, y me acuerdo mucho que mi hermana y yo nos quedamos así como de, ¿viste eso? Sí. O sea, era imposible que pudiera darse la vuelta en 2 segundos. O sea, lo hubiéramos visto Sí. de reojo. O sea, estábamos así. O sea, la avenida estaba la calle estaba a 5 metros de nuestra casa, ¿no? Entonces, es algo de lo que más me ha impresionado, porque pues sí es como que ahora le llaman así, ¿no? Estos errores en la Matrix, errores de la realidad. Y la verdad es que esas han sido mis experiencias de
de lo que me ha pasado y pues a partir de todo lo que esto que he vivido, pues es esta pasión, ¿no? Por lo desconocido y por lo sobrenatural. Sí, generalmente cuando alguien tiene alguna experiencia, con una suficiente como la que tú has tenido, le da por investigar estos casos y le da por apasionarse, ¿no? Sí. Y de verdad, bueno, yo quisiera dar las gracias a lo que haya sido que te ha sucedido esto, porque tenemos tu contenido, ¿no? Y Sí. la verdad es algo que me encanta. Y ahorita hablando del tema OVNI, cuando yo te pregunté de qué te gustaría que habláramos, tú me dijiste que te gustaba mucho lo que es las abducciones extraterrestres y el tema de los contactados. Me gustaría saber primero cuál es tu opinión sobre las abducciones extraterrestres. ¿Sí crees que sean 100% reales? Bueno, creo que las abducciones tal cual, hubo un boom, ¿no? En Estados Unidos cuando empezó todo este tema, ¿no? De las abducciones. Empieza sobre todo con los Hill, ¿no? Cuando empieza su caso, ¿no? De que tuvieron un contacto, que fueron abducidos. Y a partir de ahí, pues muchas personas en Estados Unidos empiezan a decir que ellos también fueron abducidos y mucha gente o muchos expertos lo asociaron a un, ¿cómo se dice? A ¿Una histeria colectiva? histeria colectiva, exactamente, lo empiezan a asociar a eso. Pero yo creo que, y lo digo así tal cual, para mí lo de los Hill sí fue real, para mí sí fue verdadero. Ujú. Tal vez ya después las personas que se acercaron a ellos trataron de sacar beneficio y trataron de darle una vuelta diferente. Pero yo en las abducciones, o sea, yo sí creo, no creo que todas sean reales, honestamente, creo que muchos sí son personas que o lo hacen solamente para tratar de tener un beneficio, o hay gente que simplemente piensa que de verdad la tuvo y no lo tuvo, ¿no? Pues es gente que no sé, se inventa este tipo de cosas como para estar también ellos, pues yo creo que en su realidad bien, ¿no? O sea, creo que esto, hay mucha gente que le gusta esa onda, ¿no? De inventarse cosas y ellos así viven felices, ¿no? Y pues están los casos reales, ¿no? Que yo creo que sí son pocos, pero sí son reales. Entonces, sí, yo sí creo que las abducciones son reales y hay casos, y hay uno en específico que para mí, bueno, hay dos, pero hay uno que para mí es el caso más real que ha existido de esta onda, ¿no? ¿Cuál es? ¿El de Betty y Bernie Hill? No, para mí el caso más espectacular, real y documentado y para mí es el que verdaderamente yo sí metería las manos al fuego porque real fue el de Stan Romanek, ¿no? Para mí sí fue un caso real, la forma en la que se desarrolló todo, lo que le pasó, la forma en cómo fue silenciado. La verdad es que sí, para mí fue una de los casos mejor documentados y que hasta el día de hoy no hay quien pueda desmentir sus fotos y sus videos, ¿no? Y eso es algo muy importante, ¿no? Sácame de mi error. Star Romanek es este señor que dice que viajó a las Pléyades, ¿no? No, Stan Romanek ¿No? es este señor, profesor, que él su primer contacto que tiene fue por finales de los 2000 ahí en Denver. Él en alguna ocasión va con su novia en ese tiempo, ahora su esposa, y ahí le pide matrimonio y en esa ocasión vieron luces rojas, unas luces rojas y mucha gente ¿cómo se llama? Las vio y ese fue su primer contacto. Él después empieza a tener diferentes fenómenos, como por ejemplo a mí el que más me impresionó es cuando lo van a operar de la rodilla, le van a hacer una operación y un día antes de la operación él se levanta y la rodilla ya está al 100, ya está operada y de hecho él va al médico y lo van a revisar y pues ya no tiene nada, o sea, y tenía las cicatrices, pero lo que era más impresionante es que las cicatrices no eran unas cicatrices cualquiera, eran cicatrices que daban, eh, tenían la forma como de constelaciones, ¿no? O sea, sí, o sea, son detalles que, digo, si quieres engañar a alguien, son detalles muy difíciles de hacer, ¿no? Son cosas muy específicas, muy meticulosas que no sería tan fácil. Él empieza a tener después, le dejan audios en su buzón de voz, y a él le llaman, ay, tiene un nombre en específico, no recuerdo cómo le llaman, tiene un nombre,
o sea, se refieren a él de una forma diferente. O sea, no, él se llama Stan Romanek, ¿no? Pero estas voces, estas personas o estos seres que le dejan estos audios de voces, le llaman de una manera diferente. Déjame por aquí. Como si fuera un nombre cósmico, un seudónimo. Exactamente, su nombre del universo o de este lugar, ¿no? Donde supuestamente él sería. Bueno, él le llaman de esta manera. Entonces, él empieza a tener estas experiencias. De hecho, en alguna ocasión él tiene cámaras de video en su departamento, en su casa, perdón, tanto afuera como adentro, porque él empieza a decir que, bueno, él sentía que a veces había alguien mirándolos por la ventana. Él tiene 12 hijastras. Y él dice que él sentía que los veían por la ventana. Entonces él, para tratar de evitar que fuera algún enfermo, algún loco por ahí, pues él pone las cámaras, y en las cámaras se ven orbs, se ven pequeñas naves, se ven esferas de luz alrededor de la casa, por afuera. Y de hecho en un video, y ahí están los videos, la gente los puede buscar, hay un video donde se ve una nave grande que se ve cómo pasa por su jardín, y la cámara empieza, como ya sabes, ¿no? Como a verse borrosa, así como a tener fallas. Y al otro día él sale, y en esa parte donde pasó esta nave, está quemado el pasto, y la pared de su casa también está como quemada, y llegan unas personas y empiezan a ¿cómo se llama? A quitar toda la evidencia. Empiezan a restaurarle la pared de su casa, y les empieza a preguntar que quiénes son, quién los mandó, y ellos dicen que el propietario de la casa, ¿no? Entonces él se queda así, pero ¿quién? Él trata de comunicarse, y están los videos donde él les pregunta, y las personas en su onda se llevan todo el pedazo pero todo lo hacen al momento, o sea, lo hacen en un día, o sea, se llevan el pedazo. Ya es como son las casas así como de tipo, como de madera, medio las americanas, así. Entonces se llevan todo, lo arreglan todo, y nunca le dijeron nada quiénes eran. Se llevaron toda esta evidencia. En una ocasión lo golpearon los hombres de negro. Él lo dice tal cual. Era lo que te iba a decir, sí, tipo los hombres de negro. Sí, lo golpean tal cual. Él lo dice, 2 hombres de negro le empiezan a decir que él tiene mucha información y que él no puede estar hablando, porque él empieza a querer hablar, empieza a decir todo esto. Recordemos que son las épocas de los 2000, del 2004 al 2006, todo esto. Entonces el internet no era lo que es hoy, era un internet muy diferente. Entonces él empieza a querer hacer ruido, y bueno, lo golpean, él se cae un tiempo, y después empieza a tener otra vez contactos cada vez más fuertes. Y uno dice que es el de los más fuertes que él dice es que en esta ocasión él estaba en su casa, se sentía muy cansado, con dolor de cabeza, y se levanta, y cuando baja las escaleras se da cuenta que su hermana está en la silla de la ¿cómo se llama? De la cocina, pero la ve volteando hacia arriba y con la boca abierta. Entonces él se sorprende y se saca de onda, y entra como en este modo de pánico, y voltea a la puerta, y él dice que ve a 3 seres y él puede diferenciarlos. Y él dice: a mí se me figuraron 2 seres como si fueran machos o masculinos, y una como si fuera hembra o femenina. Y él cae lo tocan, estos seres lo van a tocar, y él se desmaya, y ahí empiezan a sucederle cosas de verdad interesantes y muy difíciles de explicar. Por ejemplo, en una ocasión él comenta que están en su casa, están con unos amigos, van a comer en el jardín donde está la mesita y las sillas, y de repente se meten por unas cosas todos y escuchan un ruido brutal, salen, y porque se escucha en el patio, y ya no están las sillas ni las mesas. Ellos se sacan de onda, y cuando voltean al techo, las sillas y las mesas estaban en el techo. O sea, sí, y están las fotos, está todo eso. Y lo más loco, ya me recordé cómo le decían, le dicen Starseed. Starseed es como le dicen, y si lo traduces al español es como semilla estrella, ¿no? Semilla universal, estelar, algo así. Entonces, a él le dicen en estas voces que
que no se preocupen, que deben de estar tranquilos, que él está bien. Y le dice, una de ellas se refiere a él como papá, o sea, una le dice que es su papá. Y él en las regresiones que tiene, él empieza a recordar en estas regresiones que efectivamente a él lo utilizaron para tener hijos, ¿no? Para ser híbridos de humanos con seres extraterrestres. Y de hecho él empieza a recordar que no solo era el único, también había tanto hombres como mujeres que eran utilizados para esto. Y él de hecho en las entrevistas y esto hasta llora, ¿no? Porque él dice que él tiene ese sentimiento de con esta voz que le llama, que es una voz femenina, como de una niña se escucha, y él siente eso, ¿no? Tiene este sentimiento y hasta llora, ¿no? Porque le da sentimiento y y en algunas de las llamadas que le hacen le dicen que van a estar con él, que lo quieren, le dicen, te quiero papá, estamos contigo, tú tranquilo, no te preocupes, y él llora, ¿no? Él se sorprende mucho por todo esto, y hay unas fotos que él toma de repente en su casa, en el jardín, y se ve una niña, se ven los ojos de una niña, se ve la cara de una niña, y hasta tú cuando la ves dices, esa madre es un Photoshop, porque se ve extraña la niña, pero como te digo, le han hecho pruebas a las fotos, y nunca han salido truqueadas, ¿no? Son fotos normales, y de hecho es donde empieza el modo de querer silenciarlo. Él empieza a subir las fotos y la policía toma estas fotos de esta niña que aparece en las que él toma en sus evidencias, y empieza a poner por todo por el estado donde él vivía, si conocías a esta niña, ¿no? O sea, como si estaba desaparecida. Entonces la policía lo que intentaba hacer era decir, bueno, este güey nos quiere engañar, nos está engañando o lo queremos silenciar, entonces habrá alguien que diga, porque él decía que no era su hija, entonces habrá alguien que diga, esta niña que está en estas fotos, yo la reconozco, se perdió, me la robaron, etcétera. Jamás, hasta el día que terminó como esta investigación, jamás nadie reclamó una niña con esas características, o sea, nadie. Pasa el tiempo, y de hecho hay una entrevista que le hacen en la televisión, que es donde muchos dicen que ahí es donde se cae su ¿cómo se llama? Su teatro, ¿no? Su evidencia de Romanek, su credibilidad, porque en esta entrevista él se comporta de una manera muy rara, o sea, él se comporta de una manera como tonta, se podría decir, le juega como al payaso, al tonto, pero es como te diré, es ahí cuando te das cuenta que él lo que hizo fue ridiculizarse para salir del ojo, ¿no? De este medio, porque él ya estaba teniendo amenazas, él ya estaba teniendo muchos problemas. Entonces es cuando te da, y bueno, creo que no soy el único que lo piensa así, que ha visto este tema, es como su válvula de escape de él, para que digan, bueno, verdaderamente él ya entendió que si sigue hablando del modo serio, pues va a tener consecuencias. Entonces él se ridiculiza a nivel nacional en la televisión de Estados Unidos, pero tiempo después él va a una conferencia de estas de extraterrestres y ovnis y estas que hacen en Estados Unidos, porque la voz le dejaba siempre mensajes y le dice nos vamos a ver pronto, y él le dice, ¿cuándo? Le dice, te voy a ver pronto, tú no te preocupes. Y en una de estas conferencias él va a la conferencia y le dice a uno de sus amigos que le ayuda, dice, mira, esa chica que está ahí se ve extraña, y su amigo le toma fotos a la chica, y de hecho si tú ves es de color, es blanca, y los ojos los tiene muy pronunciados, o sea, los ojos los tiene muy pronunciados como si fuera un gris, muy extraño, y él comenta que él dice, ella es mi hija, y cuando termina de dar su conferencia se para esta mujer con una rosa, se la da y le dice, te amo, papá. Y él empieza a llorar al momento. Él dice que le da un sentimiento, de repente empieza a llorar, le dice, no llores, yo estoy contigo, vamos a estar muy pronto juntos y me tengo que ir, y se echa a correr. Él trata de alcanzarla y se pierde entre la gente y ya no la vuelve a encontrar. Después de toda esta evidencia que él tiene, hay muchas fotos, hay muchísimas fotos, hay fotos de tener una cámara sus hijastras, y la dejaron en una ocasión en la sala, y al otro día cuando ven, tiene fotos de un ser, de un gris, pero como si el gris estuviera tomándolo por curiosidad y se activara sola la cámara y se tomara fotos, como si fueran unas tipo selfies. Se ve muy extraño, y están los dos videos más impresionantes y los que siempre han tenido el debate, ¿no? El primer video es donde él
te digo, como él decía que él sentía que los veían, él deja las cámaras y él en una ocasión piensa que que él empieza a darse cuenta de reojo que ve algo en la ventana, y él se da cuenta de esto y cuando se asoma es un ser gris y se ven en el video, o sea, se aparece el ser, se asoma por la ventana, él se asusta y al mismo tiempo le da curiosidad y trata de verlo y ya no está. Y en otra ocasión, él está solo en su casa, se ha habido la luz de afuera, había como relámpagos, y él cuenta que había como relámpagos de repente fuera de su casa, y cuando él está grabando en la puerta, en una puerta, en la orilla, se asoma un ser, tal cual está asomándose, o sea, se ve a 10, no, a 3 metros de él está el ser asomándose. Y todos estos videos y fotos, como te lo digo, nadie los ha podido desmentir, nadie. Hacen videos, han hecho videos en YouTube tratando de desmentirlos, pero es gente que los hace con un peluche o con un juguete y trata de hacer lo mismo, pero digo, para mí esa es una forma muy estúpida de tratar de desmentir algo. Sí. Y después Stan Romanek, curiosamente, el FBI lo empieza a investigar, todos conocemos cómo es el FBI, y curiosamente el FBI le encuentra en la computadora donde él tenía todas sus evidencias, donde él tenía todo, le encuentran pornografía infantil y curiosamente se va a juicio, logra obtener libertad condicional, y él sin derecho a perdón, a utilizar computadoras, sin derecho a conectarse a internet durante no recuerdo cuántos años, y él en un intento de querer que la gente sepa la verdad, vuelve a utilizar una computadora, el FBI se vuelve a dar cuenta y le vuelven a aumentar los años, y de hecho el próximo año, que es el 2024, es cuando ya va a tener él de nuevo acceso a internet. Él va a poder de nuevo agarrar una computadora sin necesidad de que lo estén checando a alguien, monitoreando. Entonces, pues mucha gente está a la expectativa si va a volver a hablar, si no va a volver a hablar, qué va a pasar. Pero también lo curioso de esto es que en esos años el FBI tenía una forma muy curiosa de atrapar o de hacer hablar a sus sospechosos o a la gente que ellos querían hablar. ¿Y cuál era esta forma? Te introducían un virus troyano, y este virus troyano lo que hacía es que te metía pues pornografía infantil a tu computadora. Entonces, para mí aparte de que es un tema de contacto extraterrestre y de abducción brutal, para mí también es un tema de conspiración bien fuerte, ¿no? O sea, completamente lo hicieron callar, lo hicieron ridiculizarse, trataron de callarlo, trataron de evitar todas sus evidencias, de hacerlas menos, pero no hay nadie. Hay un documental muy bueno que se llama Extraordinary, de Stan Romanek, estaba en Netflix, creo que ya no está, creo que está en Amazon Prime. Búsquenlo, es muy bueno este documental. Jaime Maussan fue una de las personas que más lo apoyó, que más dio a conocer su caso cuando pues la verdad es que nadie le quería dar como foco. Jaime Maussan fue de los pocos que le ayudó. Él también, ya no está en YouTube creo, él tenía este caso también, donde hablaban personas de todo tipo y salían todas las evidencias. Entonces para mí es el caso con mejor evidencia que hay, es el caso mejor documentado, es un caso donde está involucrada el FBI, donde está involucrada la policía, donde están involucrados los hombres de negro. O sea, hay fotos, hay evidencias, hay sonidos, hay videos, hay pruebas psicológicas, pruebas psiquiátricas, hay personas del ejército que estuvieron con él, o sea, investigadores, en fin, para mí creo que es el caso mejor documentado y a mi punto de vista es el caso que te demuestra que verdaderamente sí hay otro tipo de vida y otro tipo de inteligencia por ahí, ¿no? Es que es un caso impresionante, ¿no? Como dices, lo tiene todo, tiene ovnis, tiene hombres de negro, tiene conspiración, tiene de todo, ¿no? Y cuando un caso tiene tantas aristas, es muy difícil que haya sido falsificado. Exacto. Además, como dices, ¿no? Hay tantas cosas que te hacen creer en Stan Romanek. Realmente yo no recordaba muy bien el caso, alguna vez lo leí, pero no lo recordaba muy bien. Ahorita con todo lo que nos estás platicando, ya sé un poquito más, que también es parte de este programa, que los que nos vean se vayan con algo más. Sí, claro. Y realmente sí se me hace bien interesante este caso de Romanek por todo lo que nos has platicado.
¿Tú crees que se me vino ahorita a la mente que dices que el siguiente año ya va a poder tener acceso a una computadora? ¿Crees realmente que lo dejen o que él se haya quedado con ganas de tomar una computadora y decir, ahora sí, chavos, ahí les va todo lo que sé? ¿O ya con todo lo que ha pasado, ya escarmentó el señor? Pues mira, yo creo que es algo muy difícil, la verdad, porque al final de cuentas creo que él se salvó porque le iban a meter a la cárcel, pero él se salvó de esto en el juicio. Él tuvo la oportunidad de poder tener esta, ¿cómo se llama? Mucha Prisión defensa. sí, prisión domiciliaria. O sea, él estuvo él ha estado en su casa todo este tiempo, pero él lo intentó una vez. ¿Sí me entiendes? Él intentó, o sea, hablar y decir. El FBI, o sea, las autoridades se dan cuenta que él intenta conectarse al internet, que él intenta otra vez tener en contacto con la gente, y le vuelven a poner otro veto, ¿no? Y entonces el próximo año, como te digo, ya es el año donde él ya puede utilizar. Su esposa, hubo un tiempo donde estuvo en Twitter, pero dejó de utilizarlo, creo que en el año, si no mal recuerdo, 2011, creo. Ya no subió nada a redes, desaparecieron todas sus redes sociales, desapareció su Twitter. De hecho, hay algo muy curioso que se me olvidó comentarte ahorita. Jaime Maussan, en una de las entrevistas que él da y que habla de Stan Romanek, él lo dice, ¿no? O sea, para mí es un caso también muy, muy fuerte, muy difícil de encontrarlo falso. Dice, pero te voy a contar algo. Cuando la última vez que yo veo a Stan Romanek, la última vez que yo hablo con él directamente, antes de irme, él me dice, Jaime, ven, acércate. Y le digo, ¿qué pasó? Y dice, acércate más. Y dice, entonces me acerco más. Y me dice, acércate más. Y cuando me acerco más, me dice, mírame a los ojos. Y Jaime Maussan, digo, sonará muy loco, pero dice que los ojos eran como de un reptil. Sus pupilas eran como de un reptil. Y Romanek solo le sonrió y se dio la vuelta y se fue. Y Jaime Maussan se quedó con eso. O sea, y él se queda con eso, y él lo dice en esta entrevista que dio. Dice, yo no sé si llegó un momento donde él era un infiltrado al final de cuentas en todo esto, y el que verdaderamente nos hizo una conspiración a todos fue Stan Romanek. Y verdaderamente, es más, él lo dice, puede ser que Stan Romanek nunca existió y que solamente fue un experimento, exactamente, un experimento de alguna raza de estas, un reptiliano que hizo toda una historia para ver hasta qué punto se puede, pues no sé, cómo controlar esto. Entonces, es muy interesante. Experimento social, ¿no? Veremos el próximo año qué pasa, veremos el próximo año si verdaderamente toca una computadora. Hay mucha gente que está al pendiente de eso, o sea, hay gente que sigue esperando que Romanek salga a decir, que muchos dicen, yo quiero que salga a decir fue verdad o fue mentira. Y de hecho Maussan también lo dice, ¿no? Él lo dijo, o sea, yo quiero saber y que alguien nos diga sí fue verdad, no fue mentira y tan, ¿no? Dice, la evidencia ahí está. Es demasiada la evidencia como para ahorita decir es falso. Pero también estaría bueno que él lo dijera, ¿no? Sabes que sí, verdaderamente sí fue real o sí fue falso, y todo lo hice para encubrir mi red de pedofilia o de pederastas que tenía, ¿no? Porque pues puede ser. Entonces, es algo que está ahí, pero por lo que he visto, pues es una evidencia muy, muy fuerte. Es evidencia de verdad difícil de crear en esos tiempos, sobre todo también. Estamos hablando de una época muy diferente al internet de hoy. Y creo que tiene muchas bases para ser el primer caso real, auténtico, 100% real, sobre todo por las evidencias que tiene, ¿no? Entonces, yo espero que el próximo año sí se atreva y salga y diga abiertamente, sí, yo fui abducido, tengo contacto o demás, ¿no? Entonces, esperemos que eso, o puede ser que ya nunca jamás volvamos a saber de Stan Romanek, ¿no? También es otra posibilidad. Exactamente. No, pues súper interesante el tema, mi buen Alex. Se me ha ido el tiempo, pero sí, como agua, ya llegamos a la hora. Estamos llegando al final del programa. Créeme que vas a tener que estar aquí otra vez para seguir hablando de este tema, porque nos faltó mucho, para tocar. Nada más tocamos a un contactado, nos sigue faltando Adamski, Meyer. Sería muy bueno, ¿eh? Tantos contactados, entonces tienes que volver para seguir hablando de este tema. Creo que porque solamente nos dio tiempo de uno. Sí. Sí, entonces es una promesa, va a haber una segunda parte.
Chicos, chicas, señores, señoras, señoritas, todos los que nos estén viendo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben lo que siempre se dice, suscríbanse, denle like, activen la campanita. Por favor, vayan al canal del Infinito Podcast. Si gustas darnos tus redes, Alex. Sí, claro. Bueno, en Facebook me encuentran como El Infinito Podcast, en Instagram como El Infinito Podcast, en TikTok como El Infinito Podcast, en YouTube como El Infinito Podcast y en Spotify y en todas las plataformas de streaming me encuentran como El Infinito, no como El Infinito Podcast, solo El Infinito. Y en los demás sí como El Infinito Podcast. Ahí subo contenido, subo videos, mándenme sus experiencias, evidencias. La verdad es que yo no me saco de onda, yo acepto todo y vayan a escuchar todo lo que yo tengo. La verdad es que tengo ahí unos programas, siento que muy interesantes, y pues si quieren que hable de algo en específico o quieren que retome algún tema, pues también escríbanmelo, ¿no? Yo siempre estoy abierto a todo. Agradecerte a ti, Marcos, por tomarme en cuenta, por ser el primer invitado de este nuevo proyecto que tienes, que verdad es que viene, como dicen, con torta bajo el brazo. Y pues bueno, sigan a Marquitos, síganme a mí, síganos a todos los terapeutas, y pues ahí andamos. Muchísimas gracias a ti, Alex, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Créeme que para mí es un honor que seas el padrino de esta sección, de este programa de charlas paranormales. Muchísimas gracias a todos. Si tienen algún tema en especial o quieren que invitemos a alguien, háganmelo saber y vamos a tratar de tenerlo y de hablar de ese tema. Muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente.